La Iglesia Luterana San Pablo, de la Misión Luterana de Isleta, presenta su programa La Gran Comisión. Una vez más, bienvenidos a este programa La Gran Comisión. Gracias a todos por la asistencia regular que tienen a estos videos, ya sea en el canal, ya sea en la plataforma de internet o ahora en YouTube, que pueden ya tener y compartirlos, por supuesto, con muchísima más facilidad. Cualquiera puede establecer un vínculo en su celular y mandárselo a su pariente, a su sobrino, a su amigo, a su amiga, a quien sea. Ahí te va, chécate este programa y mandas un vínculo por tu celular simplemente y la otra persona lo abre y empieza a verlo y es una manera de compartir, es una manera de evangelizar, es una manera de predicar, ¿sí? No todos tienen la facilidad de palabra para hacerlo, pero las personas que estamos estudiadas en este asunto podemos, gracias a Dios, lo hacemos y tú puedes ahora compartirlo. Te pedimos que compartas, que te suscribas al canal de Life Christian TV, que es la derivación aquí del canal 38, para que puedas tú seguir adelante en este ministerio que Dios nos da a todos del compartimiento de la palabra de Dios. Y todos los programas que están hechos aquí en el canal son para la grandeza del Señor, para predicar su palabra y para predicar su reino y alcanzar más almas, ¿sí? Recibe, como siempre, un verdadero abrazo fraterno por parte de la congregación de la Iglesia Luterana San Pablo aquí en El Paso, Texas, las cuales tienen las puertas abiertas cuando quieras visitarnos ahí, cuando quieras compartir con nosotros alguna necesidad que tengas espiritual para poder orar por ti también. Así como muchas otras iglesias aquí en El Paso, Texas, en Las Cruces, en Nuevo México, varios lados, estamos listos para recibirte, para que tú puedas tener la instrucción espiritual que tu cuerpo y tu alma necesita. En el nombre del Señor. Muy bien. El tema de hoy, de este programa, se llama El amor de Dios nos perfecciona. ¿Sí? Muy interesante la palabra perfecciona, muy interesante. ¿Sí? Y vamos a utilizar el libro de la primera carta de San Juan. ¿Sí? La primera de Juan. Juan es el mismo evangelista que escribe el Evangelio de San Juan, por supuesto, se le llama el evangelista del amor por su lenguaje amoroso, está muy bonito el lenguaje. Y bueno, esta carta es de las últimas ya escritas de la Biblia, está más o menos referida por el año 85-95 después de Cristo, ya son los últimos escritos de los discípulos directos de Jesús, de hecho Juan es el último que escribe de todos ellos, y bueno, tiene una finalidad de establecer y fortalecer la fe, ¿sí? Frente a la naciente controversia que ya en el primer siglo, a finales del primer siglo, ya empezaban a decir que Jesús no había sido un verdadero humano, que había sido como un espíritu no encarnado, sino era como una especie de fantasma. O sea, ya había muchas controversias en ese sentido, ¿sí? Y por un lado, también le dice, habla sobre aquellos que viven su fe, pero sin obras, es decir, que ellos viven, son como, ellos quieren comer para ellos y no quieren compartir con nada, ¿sí? Dice, también hay que entender que el evangelio en el corazón del hombre te convierte en un instrumento de Dios, y las obras que tú haces, inspiradas en Dios, son obras de Dios hechas en ti. O sea, entonces dices, si yo nomás quiero, es como si yo quisiera quedarme adentro del templo orando nada más y orando y orando y orando y ahí me quedo a vivir y nunca salgo, nunca comparto. Oye, no, la espiritualidad no nomás es para que te la lleves tú, es para que la compartas, ¿sí? O sea, no nomás es para ti, o sea, es para compartir. La gran comisión es ser testigos y hacer discípulos. O sea, tú tienes que creer en Dios y tienes que compartirlo, tienes que enseñar. No nomás es para ti, de que tú quédate con Él y no lo des. No, compártelo. Y también había otras personas que consideraban que por el hecho de portarse bien iban a ser salvos, al estilo fariseico, por llamarlo así. Entonces, San Juan escribe esta primera carta tratando de abordar esos temas tan interesantes. Y bueno, finalmente la lectura de la primera carta de San Juan, donde vamos a empezar a leer, es primera de Juan, capítulo 1. Vamos a leer del versículo 5 al 10 y nos pasamos al capítulo 2, del 1 al 6. Vamos a ver estas dos partes. La primera parte dice,
Dios es luz, dice así empieza el encabezado de la primera carta de Juan, capítulo 1, versículo 5 al 10. Dice, Dios es luz. Este es el mensaje que hemos oído de Él y el que les anunciamos a ustedes. Dios es luz y en Él no hay tiniebla alguna. Dios es claridad. ¿Sí? Dice, si decimos que tenemos comunión con Él y vivimos en tinieblas, estamos mintiendo y no practicamos la verdad. Si vivimos en la luz, así como Él está en la luz, tenemos comunión unos con otros. Y la sangre de Jesús, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Esto de la luz y tinieblas tiene una derivación. La luz es verdad y las tinieblas son mentira. ¿Sí me explico? Generalmente las personas que hacen cosas, digamos, inadecuadas, lo hacen bajo el cubrimiento de que no los vean. Generalmente lo hacen en la oscuridad. Una persona que va a meterse a robar una casa, lo va a tratar de hacer cuando están dormidos, ¿sí? Es un comportamiento alevoso, se le llama alevosía cuando lo hago aprovechándome del descuido de otras personas. Si no me están viendo, cuando no me ven, lo agarro, porque no quiero confrontar a una persona directa que me vea que lo hago. Entonces siempre hacemos, las cosas malas las hacemos sin que nos vean. Entonces por eso se dice, la oscuridad en este sentido es una forma, digamos, lingüística de decir, está relacionada con la gente que miente o que hace algo malo. Y la claridad está relacionada con alguien que hace las cosas frente a las personas porque está haciendo las cosas bien, ¿sí? De hecho, ambas situaciones, aunque de alguna manera general así son, pero se habrán dado cuenta en ocasiones, hay artistas o alguna persona importante que ahora en las redes sociales, que se como llaman ahora, de repente vamos a pensar un artista famoso, voy a visitar a un hospital de niños con cáncer, por decirlo así, y voy y les doy regalos a los niños con cáncer. Cosa muy bonita, por cierto. Pero me tengo ahí alguien que me está filmando y que me ve cuando le doy el abrazo, el beso y el regalo al niño con cáncer. Y lo subo a las redes y yo me hago publicidad. En ese momento dices tú, caray, o sea, pues ¿a qué fue a hacer? ¿A darle un regalo al niño con cáncer o a lucirse que está dando un regalo? O sea, ya no tienes la misma confiabilidad. Dices, se está luciendo, ¿sí? Entonces, también esto de la luz y las tinieblas no siempre se presenta así como está. O sea, porque también aprovechamos para lucirnos en cosas para que nos vean. O sea, hay mucha relación de muchas cosas. Pero aquí la palabra de Dios dice que Dios es luz. Dice, y Él no es mentiroso. Él las cosas las hace de frente y con claridad. Dice, decimos que tenemos comunión con Él, vivimos en tinieblas, estamos mintiendo, no practicamos la verdad. Dice, sigue diciendo, si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Híjole, este parrafito de aquí es tremendo, ¿eh? Dice, si decimos que no tenemos pecado, nos estamos engañando a nosotros mismos y la verdad está en nosotros. No hay una sola persona en este mundo que no sea pecador. Es decir, que dentro de su estructura mental, sentimental, comportamental, como lo quieras ver, instintos y lo que tú quieras, somos faltosos ante el Señor. ¿Sí? El único que no ha sido faltoso ante el Señor ha sido Jesús. Por eso fue sacrificado Él mismo y fue aceptado, ya lo hemos dicho. Pero todos los demás somos faltosos. Y es muy importante esto porque en lecturas próximas que vamos a hacer de San Juan, habla sobre esto. Pareciera que contradice una cosa con la otra, pero es cuestión de entender el contexto. Entonces, aquí de entrada dice, todas las personas somos pecadores, ¿sí? Si tú piensas que no lo eres, te estás echando mentiras. Somos pecadores lavados y justificados por los méritos de Cristo, que es diferente, ¿sí? Lo cometimos el pecado. El ejemplo que puse unos programas atrás. Yo choqué, tuve un accidente en mi carro, hice un daño, tumbé una pared con mi carro, ¿sí? Las personas afectadas hablan a la policía, viene la policía por mí, me llevan a la cárcel porque tengo un daño, no tengo dinero para pagarlo y mientras yo no pueda pagar, yo estoy en la cárcel, ¿sí? O sea, mi pecado, el daño, tiene una consecuencia, voy a la cárcel. Pero viene alguien y me paga, si yo lo pago, ¿cuánto fue? Tanto, aquí está el dinero.
Al recibir el dinero, las personas dañadas dicen, perfecto, quito la denuncia, pueden soltarlo y me sueltan de la cárcel. ¿Sí? En ese sentido, alguien viene a interceder por mí y paga por mí. Eso es la justificación de Dios. Pero yo sigo siendo pecador. O sea, yo fui el que tumbó la barda. Yo fui el que manejó y tumbó eso. Yo fui el que chocó. O sea, el que venga alguien más a pagar por mí no me exime de mi delito. Solamente me justifica y paga por mí. Pero no me quita el que yo haya hecho eso. Aunque es un ejemplo muy burdo, pero trato de explicar con esto que los seres humanos somos lavados y justificados por Cristo, por su sangre, pero seguimos siendo culpables. ¿Sí? Y tan culpables somos y tan pecadores somos que vamos a morir. Nuestra naturaleza humana va dirigida a la muerte. ¿Sí? Porque la paga del pecado es muerte. Somos pecadores y vamos a ser pecadores toda la vida, pero somos pecadores justificados. Es decir, si tú aceptas el Evangelio y la palabra del Señor, el día que tú mueras en esta dimensión en la que conocemos como vida, de tierra, etcétera, Dios te va a recibir allá como un pecador justificado, lavado por su sangre, y te va a recibir. Ahí es donde se aplica que nuestros pecados son lavados y cambian de color y como tú quieras, pero Dios lo hace, no tú, Dios lo hace. Y Dios te recibe como una persona que aceptó su regalo, su gracia. Somos perdonados y somos lavados y somos justificados ante el Señor. Dice, ¿cuál es la forma? Dice, si confesamos nuestros pecados, si yo le pido al Señor, si yo le confieso, Señor, hice esto, hice aquello, mi naturaleza, mi mente, mi alma, mi cuerpo, mi conducta, mi lo que sea, se inclinó hacia esto y esto y esto y esto y esto. Si nosotros confesamos nuestros pecados, dice, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. La palabra de Dios, al momento de que entra al corazón, se describe como una espada de dos filos, empieza a filetearnos por dentro. Cada vez más, cada vez avanza más la potencia del Evangelio y de la palabra de Dios en nuestro corazón, cada vez nos va perfeccionando. Nunca vamos a ser perfectos, pero cada vez vamos aprendiendo mejor. ¿Sí? El ser humano aprende, decimos, a ensayo y error, a veces ni así. Cuando vas haciendo las cosas, por decir, si estabas en una carretera, se te ponchó una llanta, revisas si no traes la refacción, el gato, y sí, la regué, ¿sí? Pero si tú aprendiste la lección, para las siguientes veces que salgas a la carretera, siempre vas a verificar que traigas tu herramienta, tu gato, tu llanta. O sea, si tú aprendes, ya te corriges y ya en lo sucesivo lo haces bien. Bueno, la palabra de Dios es un proceso de aprendizaje que te va corrigiendo y te va corrigiendo y te va haciendo cada vez mejor. Nunca vas a llegar al punto de perfección, pero sí de perfeccionamiento, que es diferente. Vamos a hacer una pequeña pausa y regresamos. Retornamos a nuestro pasaje. Estamos en la primera carta de San Pablo, la primera carta de San Juan, del apóstol San Juan, en el capítulo 1, estamos en el versículo 5 al 10, ahí es donde nos encontramos. Vamos a pasar ahorita al capítulo 2. Dice, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Dice, si decimos que no hemos pecado, lo hacemos a Él un mentiroso y su palabra no está en nosotros. Una vez encontré una persona que decía que él era santo. Yo entre mí dije, pues solo que sea el luchador, porque hay un luchador que se llama el santo, que se llamaba, y bueno, ahorita el hijo del santo. Digo, solo que sea el luchador, porque de otra manera no creo que usted sea santo. Sí, yo soy santo porque soy lavado en la sangre de Cristo y esto y lo otro. Digo, bueno, sí, eso me parece muy bien. Qué bueno que usted es lavado en la sangre de Cristo. Y hasta cierto punto entiendo la palabra santo, es un contexto correcto. Pero él me dijo que él no cometía pecado. Dije, oiga, no, discúlpeme. O sea, nosotros somos santificados por Dios y podemos platicar todo lo que quieras al respecto y vamos a encontrar un punto. Sí, pero eso de que digas que tú no cometes pecado, dije, oiga, se me hace que ya se salió un poquito del carril. O sea, ¿cómo que usted no comete pecado? Sí, no, yo soy lavado por la sangre de Cristo y yo no cometo pecado. Dije, mire, acepto lo del lavado de sangre de Cristo, acepto que usted es un santo de Dios, porque Dios lo santifica a usted, pero de que usted no comete pecado, ya se me hace fuera de la línea, les dije yo.
No, que sí. Pues bueno, pues a lo mejor no lo he entendido bien, ¿sí? O sea, no somos, no nos convertimos en no pecadores, no. Seguimos siendo pecadores, pero pecadores justificados. Y esa es la naturaleza del amor de Dios, que a pesar de ser como somos salvados, ¿sí? Por la gracia de Dios. Dice, no podemos nosotros decir que no hemos pecado por Dios. Dice, ¿lo haríamos a él mentiroso? O sea, tenemos que aceptar que somos pecadores. Todo el pueblo de Dios tiene que aceptar que somos pecadores. Hemos ido perfeccionándonos, hemos ido avanzando, ya no tenemos pecados tan garrafales o tan groseros, ya cometemos pecados más, si tú quieres ver, de menos dimensión, ¿sí? Pero seguimos siendo pecadores. Finalmente el pecado es estar en contra de Dios y la desobediencia de Dios, y nuestro espíritu humano siempre está en contra de Dios, por lo que sea, por nuestros instintos y lo que tú quieras. Bueno, pasamos al siguiente segmento del capítulo 2. Dice, Cristo nuestro abogado, empieza el encabezado, dice, hijitos míos, esto de hijitos míos, porque ya para estas alturas Juan, él se autonombraba el anciano, o sea, ya era una persona de edad, entonces ya tendría por lo menos arriba de 80 años, o sea, por lo menos, ¿sí? Dice, hijitos míos, les escribo estas cosas para que no pequen, dice, si alguno ha pecado, tenemos un abogado ante el Padre, a Jesucristo el justo. Dice, yo les escribo esto para que ustedes aprendan a comportarse correctamente y que aprendan que el conocimiento de Dios en su corazón y en su mente les vaya diciendo lo que es correcto y lo que es correcto, y que ustedes se inclinen a hacer lo correcto, ¿sí? En ese sentido está diciendo que no pequen, o sea, que no te inclines tú. Yo sé que no debo agarrar eso y lo agarro. Pues, obviamente es una intención mía, es un pecado, pero yo voy a pecar toda la vida, pero trata de corregir lo que entre en tu conciencia de acuerdo a la palabra de Dios, ¿sí? No que tú te portes muy bien, ¿sí? Sino que la palabra de Dios opere en ti, te fluya en tu cabeza y corazón para que tus emociones, pensamientos y acciones estén dirigidas por eso, por ese Espíritu de Dios. El Espíritu de Dios es un espíritu vivo y te va a generar que tú hagas y desarrolles y pienses y sientas. Entonces deja que el Espíritu de Dios actúe en ti para que tu comportamiento esté dirigido por Él, dice. Y Él es la propiciación por nuestros pecados. Y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Esto de la propiciación, ¿sí? Es una palabra un poco curiosa, no es de uso común, ¿sí? De hecho, se usa mucho en cuestiones religiosas, pero también tiene derivaciones, digamos, lingüísticas de alguna manera, ¿verdad? Propiciación, obviamente va la palabra pro, dirigido a algo. Se podría decir que es alguien que intenta alcanzar algo, alguien que intenta desarrollar algo, alguien que hace algo, ¿sí? Para satisfacer y buscar algo. Es la propiciación. Bueno, ¿por qué dice que Cristo es la propiciación? ¿Sí? Porque Él es el que intentó y alcanzó nuestra salvación. Cristo vino a este mundo, pongámoslo en los términos que estoy diciendo, a intentar cumplir con la palabra de Dios, a someterse a la voluntad de Dios, y lo logró. Lo intentó y lo logró. Entonces Él es la propiciación. O sea, Él hizo todo lo que hizo, lo alcanzó para nosotros. Dice, Él es la propiciación por nuestros pecados. Su acto de morir en el Calvario, obedeciendo la palabra de Dios y la voluntad de Dios, fue lo que quería hacer y lo alcanzó. Sí, y no solamente para los del siglo I, o para ti, para mí que estamos aquí en este programa, sino para toda la humanidad. Lo alcanzó para toda la humanidad, no más que no toda la humanidad lo va a aceptar, ¿sí? No todos, o sea, lo va a aceptar quien quiera aceptarlo o quien tenga conciencia para aceptarlo. Necesidad tenemos, pero a veces el orgullo es lo que nos detiene, ¿sí? De ahí que a veces llegamos a la casa de un familiar o de algún amigo, hola, ¿cómo estás? ¿Y qué tal? ¿Gustas un plato de comida? No, gracias. ¿Y si traes hambre? ¿Un refresco? No, gracias, estoy bien. Pero no porque realmente estés bien, sino porque no quieres, por algún motivo raro, no quieres aceptarlo. O sea, así es el ser humano. No acepta a Dios nomás porque no quiere. No que no lo necesita, sí lo necesita, pero no lo acepta.
Dice, sigue diciendo, versículo 3. Con esto podemos saber que lo conocemos si obedecemos sus mandamientos. ¿Cómo podemos saber si conocemos al Señor? Si obedecemos sus mandamientos. ¿Cuáles mandamientos? Pues necesitas leerlos. No son los mandamientos iguales a los que veíamos acá en Levítico. Tienes que hacerle así, no es un protocolo, no es un proceso que tienes que hacer. El nuevo protocolo, la nueva forma de hacerlo es aceptar la invitación de Dios que nos hace con amor, con su sangre, haz que la aceptemos. ¿Cómo la vamos a aceptar? Si no la entendemos, pues entonces nos toca entenderla. ¿Cómo la vas a entender? Leyendo la palabra del Señor. Si tú todavía a estas alturas no entiendes esa buena nueva, ese evangelio que Dios tiene, es porque no has leído, no has pedido el conocimiento de Dios. Pídeselo. Tú, en tu corazoncito, así, en tu mente, dile, Señor, sabes que no entiendo. Estoy muy confundido, no sé, me han dicho esto, me han dicho el otro, no sé, Señor, pero ilumíname. Acuérdense que Dios es luz. Y la luz es la verdad, y la luz es el conocimiento. Dile, de tu corazón, dile, Señor, enséñame, ilumíname, resuélveme mis dudas existenciales. Hay gente que está sumamente confundida, también porque ha leído una sarta de libros y cosas que están todos confundidos. Ahorita en la actualidad, hasta en la televisión encontramos la tendencia natural humanista de decir, tú te lo propones, tú puedes alcanzarlo, solamente hazlo, tú lo puedes hacer, tú lo puedes lograr. ¿Por qué creen que tenemos tanta situación en la actualidad, digamos, tanto libertinaje? Cada quien quiere ser lo que quiere ser. Hay gente que se pone cosas en su cara para parecer marciano, perro, y dice, es que yo quiero ser un marciano, y se hace cosas. Él quiere ser lo que él quiere ser. Cada quien quiere hacer lo que quiere ser. Nadie quiere someterse a la palabra y a la voluntad de Dios. Por eso es que estamos tan confundidos ahorita en este siglo en el que vivimos, siglo XXI. ¿Sí? ¿Qué es lo que nos toca? Leer, para entender, comprender y dilucidar o identificar las fallas que tengo en mi cabecita. ¿Me explico? Dice, el que dice, yo lo conozco y no obedece sus mandamientos, es un mentiroso y no hay verdad en él. Nosotros podemos ir a la iglesia toda la vida, si quieres. Hay gente que va a la iglesia sin falta, pero no entiende nada. ¿Sí? ¿Me explico? Nada. Le preguntas, no, pues no sé, la persona esa que dice, pues sí, me sentí muy bien y qué padre, me subo, me paro, me hinco, me paro, me voy, doy dinero y nada más. Es una forma ritualista nada más y esa no te va a llevar a nada. Tienes que leer, tienes que aprender, tienes que abrir el corazón y la mente para que puedas aprender y percibir la palabra del Señor. ¿Sí? El amor de Dios se ha perfeccionado verdaderamente en el que obedece su palabra. Y por esto sabemos que estamos en Él. El que permanece en Él debe andar como Él anduvo. La única manera de que se perfeccione el amor de Dios en nosotros es mediante la lectura de su palabra. ¿Sí? La lectura de su palabra. ¿Sí? Dios nos encargó, Cristo nos encargó, dijo, velad y orad para que no entren en tentación. La oración la entendemos perfectamente, pero velar, ¿qué es? Velad. Estar al pendiente, ¿sí? Estar viendo, estar observando, estar analizando, estar identificando, ¿sí? ¿Y qué es lo que vamos a observar? ¿A la gente? No, la palabra. Estudia la palabra, léela, escudriñala. En él vas a encontrar lo mejor. Dice, tienes que velar y orar. Mientras lees la palabra, entiendes la palabra, buscas qué esto, qué el otro, por qué, por qué esto, todo, estás también orando al Señor. Señor, gracias, Señor, te pido, Señor esto, Señor lo otro. La oración es vital y la lectura. La oración y la meditación en la palabra del Señor es una combinación perfecta para que se perfeccione el amor de Dios en ti y que seas una persona que te sientas salva, que te sientas que esta vida, aunque no cumplas tus propósitos
principales, ya tienes una vida asegurada del otro lado, ya tienes una vida que Dios te está invitando a que llegues a otro destino muchísimo mejor que este valle de lágrimas en el que nos encontramos, donde todo es sufrimiento, donde la llegada de un ser y la partida de un ser nos produce lágrimas, nos produce infinidad de cosas. Fíjense cómo son las cosas, o sea, cómo la llegada y la partida es sentimientos encontrados, llanto y dolores y un sinfín de cosas. Pues claro, por supuesto, porque esta vida así está, pero Dios nos invita a algo más allá que esto. ¿Me explico? Por eso es importante que tengamos la lectura de la palabra de Dios. Solamente así vamos a poder dejar que Dios perfeccione el amor que tiene en nosotros, que lo perfeccione en Él, ¿sí? Para que podamos nosotros avanzar. Avanzar significa crecer. Perfeccionar significa aprender cada vez más y, claro, ser más útiles para la palabra del Señor. Que mi mente, que mi corazón, que mi vida pueda no solamente subsistir en base del Señor, sino compartirlo con los demás. De eso se trata la gran comisión, compartirlo. Les comparto las bendiciones del Señor con su palabra a todos ustedes y a sus familias. Amén.